Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la grata participación del obispo de Peravia, Ocoa San Cristóbal y San Cristóbal, el obispo Masalles, Víctor Masalles. Ahí le damos las buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Eminencia reverendísima. Me honra tenerlo aquí nuevamente. Dar trato de cardenal, muy bien. Eminencia. Mire, la última vez que usted estuvo aquí, a mí se me olvidó preguntarle a usted. ¿Usted normalmente escucha los medios de comunicación? Normalmente sí. Este fin de semana estuve un poquito distraído porque fui a casar a una pareja que yo conocí hace tiempo. Estuve fuera de la ciudad. Sí, pero cuando medios de comunicación selectivos o abre el abanico y escucha todo. Hay que escucharlo todo. Hay que escucharlo. Pero lo escucha los fines de semana. Eso lo dice San Pablo. Pruébenlo todo y quédense con lo bueno. Lo ve los fines de semana, lo escucha los fines de semana, entra a la red los fines de semana. O regularmente cuando usted está conduciendo un auto, dice, déjame poner tal emisora a ver qué dicen. No, voy escuchando cuando puedo. Hay una agenda muy apretada, pero más bien los periódicos, el internet y la televisión muy poco. Yeah. La televisión tengo muy poco tiempo para ver. Y si usted tuviese que definir el papel de los medios de comunicación en República Dominicana hoy en día, ¿qué pensara? ¿Que tuviera qué? Que definir el papel que juegan. Bueno, en estos momentos son bocinas muchas veces. Eso es la pena, que a veces uno tiene que estar preguntándose quién es que me mandó a preguntar esto, porque los medios aquí es difícil encontrar medios limpios que sean capaces de buscar información y bueno, para lo que son los medios. De hecho, el Papa Francisco hizo una declaración el día del periodista muy importante que hablaba de la importancia, 5 reglas que no me acuerdo cuáles eran. Pero si las ideas principales de ese artículo, si usted las tuviera que resumir, ¿cómo las resumiría? Veracidad, objetividad, claridad y ningún alarmismo. No buscar, porque cuando hay alarmismo normalmente lo que está buscándose es desviar la atención y aquí se maneja mucho esto. Aquí los medios están manejando mucho que cuando quieren hacer algo se maneja qué es lo que hay que decir para distraer la atención de una cosa y la otra. A propósito de esto, en días pasados se reseñó en importantes medios de comunicación del país una declaración que usted supuestamente dio acerca de la penetración haitiana y calificando esa migración como un tóxico para... Un químico tóxico. Un químico tóxico para los órganos sociales dominicanos. Para los órganos vitales de la sociedad, decía así. ¿Usted dijo eso? No dije eso para nada. Yo estuve hablando del tema haitiano en otra onda, en otro, pero no en ese, porque que aquí aparece uno como si fuera un nazi auténtico. Sí. Joseph Mengele y yo estamos ahí mismo, los dos. Usted blanco, ojos azules y dando unas declaraciones así. No, fue el penoso. Ku Klux Klan aquí. Fue penoso porque lo que se dice ahí, después, yo estuve al día siguiente con personajes que estuvieron sentados en ese Tedeum. Y hubo uno de estos, de las personalidades de Baní, que me dijo, mire, yo no sabía que después había hecho declaraciones posteriores. Y yo dije, no, eso se supone que lo dije en el Tedeum. No, en el Tedeum usted no dijo eso. O sea que se maneja la información y yo entiendo que obedecía a algo. Vamos a ver, claro, esas declaraciones salieron en el Listín Diario. En el Listín Diario, sí. Inclusive yo creo que vi hasta un Twitter ahí con su vestimenta de obispo y eso. Sí, pero además con una vestimenta que era de un Tedeum del 2011 que yo di ante el presidente Fernández. O sea que incluso en los medios decían, ¿y por qué tanto trapo? Yo no estaba vestido así. O sea que a veces la gente ve la noticia y le llama tanto la atención que uno entiende por qué se utilizan los medios de esa manera para distraer. Cuando hay un plan, se asesora, usan asesores. Y a veces son asesores en imagen, en comunicación. Expertos en esto, donde uno dice, bueno, tiene que bajar la nota en esto. O sea, según la estrategia se utiliza para poder decir algo o para evadir un tema concreto. Usted sabe, hago un paréntesis ahí. Yo entrevisté a una importante figura del gobierno hace un tiempo atrás y vino acompañado con un especialista de eso. Después me dicen que es lo que quería determinar si yo lo quería fuñir o no dentro de la entrevista. Bueno, también debe ser eso también. Parece que me quemé.
Mire, volviendo entonces, eso fue el listín diario que lo dijo. Sí, y usted lo no dijo. fue al listín diario a donde Miguel Franjul, por ejemplo, que es el director, y le dijo, Miguel, Yo me quejé con el listín, me quejé con el director. con el director del listín, ¿Y que qué va le- de lejos. Sí, No, bueno. él no estaba al tanto y pues, se puso Él es nota. el director y no está al tanto de una de las Digo, principales noticias él que salen leyó en su eso, diario. dice que le había parecido fuerte. Él entendía que había sido dicho por mí. No fue dicho por mí. Pero se aclaró, Se aclaró, en una no, fe no se rata. aclaró, se puso otra declaración completamente diferente que no tenía que ver ni siquiera con el tema, con otro tema que también había dicho, del cual había hablado en el tema. Pero no hubo una ferrata que en el mismo espacio, con la misma difusión dentro del periódico. No la hubo porque lo quitaron de una vez. O sea, es lo que muchos medios lo usaron y quisieron seguir tratando de explotar el tema hasta que se acabó, porque cuando uno ve que hay cambios, definitivamente ahí hubo algo raro, no se quiere seguir con el tema, pero se trató de seguir con el tema. Hay veces que uno puede estar expuesto a ser víctima de alguien que quiera hacerle daño con ese tipo de declaraciones. Sin embargo, yo creo, mi parecer, es que no era pretendiendo hacerme daño a mí. Yo era parte de la movida de un aparato que tiene que obedecer a un determinado tipo de comunicación y que esa noticia estuviera ahí parecía que debía ser importante para que no se hablara de otro tema. No sé, o que se hablara de un tema de una manera un poco que hubiese más temas que discutir, o sea, para distraer la atención. ¿Distraer la atención a qué? No sé, yo no estaba sentado en la mesa de los asesores que dijeron esto, Sí. pero es evidente que esto es una práctica y es evidente que esto obedecía a algo parecido. Cuando se manipula la información de un obispo, normalmente tiene alguna finalidad. Y no es en sí hacerle daño a uno en particular. Aunque definitivamente Sí, no, esa declaración me hacía un gran daño porque me ponía una figura, primero, muy poco sensible a Grotesca, la ¿verdad? presencia, y bueno, y parecía yo definitivamente un doctor Frankenstein o algo así, o un Joseph Mengele o algo, Sí. un nazi, o alguien que era capaz de descartar esto a base de un insecticida que fuera capaz de acabar con todo. O sea, es penoso, pero estamos siempre expuestos a esto y a más. Por eso usted escribe un tweet que dice: los medios de comunicación en su idea central Sí. están al servicio de seleccionar hasta dónde se debe enfocar la atención del pueblo y así es manipulado. No puedo explicar eso, solamente sé que pasa, pero no puedo definir qué está pasando en ese momento porque hay que estar en esa mesa de planeación para saber qué es lo que y quién lo hace. Y usted dice que el tema haitiano se utiliza para eso. Muchas veces el tema haitiano, en la última entrevista al final estaba explicando esto, de que muchas veces el tema haitiano se pretende introducir como un tema grave cuando ha sido un proceso. La inmigración haitiana es un proceso, pero hay veces que se presenta de una manera catastrófica, que están llegando Que estamos invadidos. otro millón más, llegó aquí y otro más. Entonces, cuando ocurre esto, comienzan a exacerbar los medios, comienzan a surgir en los medios o sea, síntomas de indignación de la población, y entonces, de ahí en adelante, pues, cuando uno tiene el auditorio distraído, pues uno puede pasar cualquier tema. Ok, usted que es un hombre de mundo, a pesar de ser sacerdote, me refiero que ha viajado el mundo. Ya me estaba preguntando. Eso es algo normal y le voy a explicar por qué. En los pueblos, cuando se afectan económicamente, buscan culpables en algo. Yo no estoy diciendo que la migración es buena ni es mala, pero se acentúan las cosas. Por ejemplo, usted ve países donde se practica a lo interno una democracia insuperable en el mundo, como el caso de Inglaterra, como la crisis económica entonces lo lleva a la xenofobia, a que el mal que tienen ellos no es por su mala administración o por sus malas ejecuciones, sino porque hay mucho chino, hay mucho hindú, hay mucho latinoamericano y entonces ahí comienza el problema. ¿Usted cree que pasa igual aquí? Bueno, aquí lo que pasa es esto. Yo tengo dos principios. La inmigración nunca es mala. La falta de control de una población, eso es malísimo siempre. Y esos dos son los elementos que tenemos nosotros en nuestra sociedad. La inmigración, Estados Unidos, Europa, tiene inmigrantes.
Y los inmigrantes forman parte de la mano de obra, de la fuerza de trabajo de esas naciones. Y aquí también. Ahora, cuando no hay un control, cuando no sabemos lo que hay, cuando de repente comienza a ser afectado el sistema nacional, entonces hay que tener cuidado. Entonces, una cosa, pero en el tuit de este aparecía como que de plano es mala la inmigración, como sí, una sustancia tóxica. O sea, que viene alguien y hay toxicidad en la sociedad. Decir eso y decir que hemos perdido el control de lo que es la población de nuestro país y de lo que es el control de la inmigración de venezolanos, de haitianos y de cualquier población. Aquí no tenemos control. Hemos perdido el control y cuando se nos va de la mano es un peligro, pero no un peligro inmediato. No es que vamos a perder la soberanía, nos va a tumbar la bandera, no va a pasar eso. Pero sí le va haciendo un gran daño al trabajo y al debido control que tiene que tener una nación de su territorio. ¿Le trajo problema esa desinformación del Listín Diario a lo interno de la Iglesia Católica con sus pares? No, yo lo dije inmediatamente. Bueno, me mandaron mensajes preguntándome, yo dije, no lo dije y se acabó. ¿Quién le mandó? El secretario de la conferencia, de una vez, el secretario que es el que está encargado de velar en comunicación y prensa para saber si yo lo dije primero, para verificar. Sí. La verificación fue simplemente, no fui yo que dije eso. Normalmente entre sus pares, entre sus iguales en la iglesia, su nivel jerárquico, se tratan de monseñor, obispo o Víctor. Nombre, Víctor, sí, Víctor, sí. ¿tú dijiste eso? No, ningún obispo. Me preguntó el secretario que es su deber. Sí. Ese es su deber, el de hacer este... ¿Pero cómo se lo preguntó? Me pregunta, como debe hacerse siempre, ¿Pero cómo? lo haya dicho o no. Esto lo escribió usted para saber responder, porque muchas veces van a la conferencia a preguntar. Sí. Entonces ellos tienen que saber manejar y lo primero que hacen es al que haya hecho una declaración preguntarle para verificar qué se dijo para estar en la misma página. Sí, pero yo lo que me refiero, y perdóneme que le insista en No hubo esto. crítica ni nada. No, pero no le preguntó, Víctor, ¿eso lo hizo usted? No hubo ninguna apreciación de valor ahí. Sí. Simplemente pregunta porque él es un sacerdote. Sí. Y yo soy un obispo y como sacerdote encargado de ese departamento, él tiene el deber de informarse si realmente lo dije yo. Y siempre yo digo, sí lo dije, no lo dije. Cuando lo he dicho, dije que lo dije y cuando no lo dije, digo que no lo dije. Y ese fue el caso. De acuerdo. ¿Y a usted le creen? Porque usted... Debe creerme, porque si no... Y usted no habla mentira. Normalmente no debería hablar mentira. Pero hablo no mentiras. No hablo mentira. Usted no habla mentira aunque sea una mentira para salvar algo. No existe la mentira blanca ni nada de eso. Son las mentiras. A propósito de eso, ¿qué le pareció el discurso del presidente Medina? Yo creo que el discurso tiene mucho de deliberativo de lo que pretende hacer en el futuro. Y en un reporte, en una rendición de cuentas, normalmente tiene que haber mucho del pretérito, de lo que ya se ha hecho, de los logros, no de lo que se está planeando hacer. Entonces, por esto hay gente que le tildaba de un corte reeleccionista. No puedo tener un juicio de apreciación de esto, pero ciertamente el discurso perdió mucho, porque la población esperaba en temas en concreto como la corrupción algún tema. ¿Cuál tema? Digo, el tema de la corrupción pero se esperaba. ¿Usted piensa que la población pensaba que le hablaran de qué? Del tema Odebrecht, como estaban hablando, cualquier otro tema, de los temas que preocupan. ¿Qué se ha hecho con respecto a esto? ¿Qué se piensa hacer con respecto a esto? Es muy importante, me parece a mí. Es un tema que debe ser un dolor de cabeza, pero que la población normalmente ya se está acostumbrando a oír pocas declaraciones con respecto a los temas que está necesitando oír. Pero entonces, antes de... Hay bromas con el presidente, que tenemos un presidente mudo. Que no habla, que cuando le preguntan no quiere hablar. Mide muy bien lo que va a decir. ¿Y usted qué piensa de eso? Yo me parece que sí, no ve mucha televisión, pero me da la impresión que... No, pero ¿qué piensa de que el presidente mida muy bien lo que va a decir? Yo creo que tiene una estrategia de comunicación muy sofisticada. Él no es una persona, no es un orador. No. Ni una persona, ni siquiera un lector declamador, no hay nada de esto. Entonces, normalmente se ha asesorado muy bien, que hizo que en poco tiempo él llegara a tener en la campaña un margen bastante notable. Y yo creo que se ha valido mucho del soporte
técnico, asesorativo y económico y financiero. ¿Nacional e internacional? No tengo idea de financiero. Pero cuando usted dice se ha asesorado muy bien es porque usted más o menos sabe perdón. por los hechos, ¿verdad? Yo ya lo financiero entendía, no sé, no sabría decir, me encantaría saber. Si usted se entera, me dice a mí. Lo va a contratar al señor. Los asesores no cobrará mucho, financieros son extranjeros, son de Brasil. Ah, de Brasil. ¿No? Bueno, Joao Santana era brasileño. Pero me parece que se quedaron aquí. El hijo de él. Dicen que yo no lo he visto. Tampoco yo. Ni lo conoce usted. Ahora, si le pasa por al lado, ¿usted lo conoce? No lo conocería. Me lo dirían presentar. Bien. Puedo resumir que Víctor Masaye, ¿cómo ve el discurso? Así, en blanco y negro y cortito. En discurso, fue un discurso, él tiene logros, el presidente definitivamente tiene sus logros. Vamos a resaltar los logros del presidente que usted cree. ¿Cuáles son los logros? El logro es en la educación, la construcción de escuelas, ha habido bastante logro. Él ha logrado una estabilidad económica que es innegable. Nadie puede negar la estabilidad económica que tiene la nación. Pero yo le voy a decir ahora, ¿cómo usted me analiza? Usted es economista. El presidente Medina encontró el dólar a 38. Hoy está a 49.04, según el Banco de Reserva, que en el mercado informal me dicen que está un poquito más alto. Los sueldos están estáticos desde el 2006. ¿Cómo usted me define eso en términos económicos? Usted es economista. Sí, tenemos una deuda que es extraordinaria, terrible. Entonces, ¿cómo son logros? Bueno, eso no sería un logro, no podría cacarear su deuda. Yo creo que eso es lo que menos habría hecho alguien, cacarear una deuda. Pero ciertamente sí hay una cierta estabilidad, aunque no quiere decir que sea todo un paraíso ni mucho menos. De hecho, mucha gente que dice que él retrató la situación de otros países. ¿Y usted está de acuerdo con eso? No yo. Usted, Víctor Masaye. Sí, no solamente yo, todos. Y no solamente en esta rendición de cuentas, sino que eso ha ocurrido más a menudo de lo que pasa. Las rendiciones de cuentas nuestras retratan siempre a Suiza, pero no esta última, sino todas las que siempre retratan. ¿Usted está de acuerdo con eso? Con que la gente dice que retrató otro país. Quiso retratar a un país demasiado en bondad. ¿Está de acuerdo o no? ¿Sí no o no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con que retrató con fidelidad lo que está ocurriendo aquí. Hay muchos malestares que no fueron presentados adecuadamente. Sí. Por ejemplo, la inmigración haitiana simplemente presentó un plan, una solución, unos drones. Se quedó satisfecho usted con los drones. Bueno, si hubiera utilizado escáneres, a lo mejor esos que están tirados ¿A dónde la Junta? Sirven para lo mismo. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Volvemos otra vez con el discurso. ¿Qué le parece ese lío que hay en la Junta Central Electoral, la actual denuncia, unos escáneres, 40 millones más? No, están exagerando, son 34, y tantos millones de dólares, pero son hoy en día más de 1.500 millones de pesos. Entonces eso no sirve, que en la otra parte dice que sí sirve. Y entonces, ¿cómo usted ve ese? Un circo, penoso circo, ¿no? Que simplemente están todos involucrados. No sé, tú me estás pidiendo su opinión de esto. Pero lo que me parece a mí podría ser, sí, están involucrados, pero no puedo asegurarlo porque no tengo los elementos. Yo quisiera tener elementos. Yo no tengo ningún problema en hablarlo. Lo que pasa es que cuando no tengo elementos, me tengo que quedar en el lucubrar y no puedo decir. Y la iglesia es casi un poder del Estado. Un poder del Estado. Sí, me refiero parte de la superestructura de este pueblo, ¿verdad? Ideológica, por lo menos, hasta que el Palacio... poder fáctico, vamos a decir así. Ok, en estos días, déjeme otro paréntesis dentro de ese paréntesis. En la otra semana, desde la dirección de prensa de la presidencia, se estimulaba el destacar a los brujos de San Juan dentro del carnaval de la República Dominicana. Al obispo Masaye, ¿qué impresión y qué opinión tiene? A mí me indigna el carnaval en sí, porque es el único carnaval que no es capaz de ser coherente con sus orígenes. El carnaval en todos los países del mundo terminó el miércoles de ceniza, porque esa es la naturaleza y su origen. Ajá. Y nosotros lo hemos trasladado a un tiempo en el que muchas veces en la cuaresma seguimos con el carnaval y nos vamos más con la independencia
y le llaman el Carnaval de la Independencia, y hemos convertido nuestra independencia en un carnaval. Eso es lo que yo opino. Oye. O sea que el carnaval para mí, podemos recordar el carnaval, podemos darle una fuerza al carnaval, pero el carnaval de República Dominicana no lo conoce nadie fuera del país. ¿Por qué? Porque es un carnaval a destiempo, desfasado y sin capacidad de tener la fuerza que tienen el de New Orleans, el de Trinidad y Tobago, el de Brasil. Inclusive de países europeos. Venecia. Escandinavos, Sí. inclusive. Son carnavales que saben ser coherentes con lo que le dio origen. Aquí no, aquí simplemente hay un concepto de carnaval que no ayuda y simplemente se ha distorsionado. Víctor Masaya, que contesta las cosas como debe contestarlas, en mi opinión. Me está desviando. Yo le pregunté a usted qué opinión le merece que se resalte los brujos de San Juan en eso. Bueno, es una pena, porque los brujos de San Juan... Es una pena que se resalten de esa manera. ¿Por qué? Porque la brujería es una actividad que normalmente es rechazada por la población dominicana. Entonces, hay una parte que la asimila, bueno, hay una aunque parte, sea pequeña. Bueno, entonces pero ¿y usted? Exaltar esto es una vergüenza. ¿Y usted como obispo? Indignación de que se esté exaltando a los brujos, aunque se quiere achacar que es un elemento cultural, pero es un elemento que no es solamente cultural. Por esto es una vergüenza que tengamos que exaltar esto. Explíqueme. Un elemento cultural que no solamente es cultural. Es espiritual también. La brujería está claro que es algo que debe ser reprochable. La brujería ya porque estamos hablando aquí del mundo de lo mágico, de las creencias. Sí. Se tiene que entender que la brujería normalmente tiene una connotación que es claramente negativa. Está cargada de negatividad. Y evangélicos, católicos, todos los que seamos creyentes, vamos a estar normalmente rechazando que se exalte la brujería como una actividad que tenga que ser. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con el director de prensa de la presidencia o cualquiera que le haya ordenado eso, ¿qué usted le diría? Eso, que es una vergüenza. No hay mucho más que decir. Es decir, debería avergonzarle, pero si lo quiere hacer, tampoco yo puedo estar en desacuerdo, pero la presidencia puede, libertad si quiere de culto, exaltar también, qué sé yo, los ovnis. Los ovnis. No, si quiere exaltar cualquier cosa. Está bien. Bueno, no está bien, pero tiene derecho a hacerlo. Porque aquí hay libertad de culto. Hasta ahí llegamos. Sí. Hay libertad de culto. ¿Y usted como obispo, hombre de Dios, qué piensa? Pero que le acabo de decir que indignación, yo estoy indignado, que debería ser reprochable. Ya algunos se han pronunciado al respecto. Fidel Lorenzo evangélico. ¿Usted en la Iglesia Católica se han reunido ustedes para tratar esos temas? No. De mensaje así. No, como que esos mensajes duelen. Hemos trabajado mucho con la preparación a los sacerdotes de lo que son las consecuencias de la brujería. Por ejemplo, hubo un taller que se ha ofrecido a los obispos y a los sacerdotes para que puedan manejar mejor todo lo que son las posesiones demoníacas y toda esta realidad, y que es normalmente lo que ocurre. Cuando nosotros nos encontramos con situaciones de una posesión, una obsesión, una opresión demoníaca, normalmente, o por decir siempre, casi siempre, está asociado con haber participado en actividades de este tipo. Por lo tanto, espiritualmente es peligroso la actividad de la brujería, porque abre ventanas espirituales en la persona para poder incluso que el mal le pueda entrar a la persona o hacerle un mal a otra persona. Y por lo tanto, hemos trabajado mucho más bien en preparar a los sacerdotes para que sepan manejar cualquier situación en la que se puedan encontrar, porque lo que hay que trabajar es la peligrosidad que ofrece, que es que pueda haber situaciones concretas en las que el sacerdote entonces va a tener que prepararse para saber manejar. Lo que me indica a mí que no todos los sacerdotes están preparados para manejar eso. Una opresión y una obsesión deberían poderlo manejar todos los sacerdotes. Y cuando estamos hablando ya de una posesión, normalmente o un obispo o sacerdotes que están habilitados para esto. En cada diócesis por lo menos hay un exorcista oficial, porque las posesiones son menos comunes. Son más comunes las opresiones y las obsesiones. E incluso laicos pueden trabajar y pueden manejar
situaciones como esta, laicos experimentados en el asunto. Claro. Sacerdotes también pueden manejar esta situación y no tienen que pedir permiso a nadie, pueden manejarlo con un ministerio que se llamaría un ministerio de liberación. Pero cuando ya hablamos de posesión, que es cuando se ha jugado con esto de la brujería de una manera tal que ha abierto tales ventanas, entonces cuando entra una posesión, y hay que estar ahí, porque quien no ha estado frente a una persona poseída no sabe. Cree que estamos hablando de la película El Exorcista, cree que estamos hablando de cualquier realidad. Pero cuando alguien conoce lo peligroso que es que una persona se haya abierto a tal punto que pueda haber una posesión, es espeluznante cuando uno trabaja con esto. He trabajado con esto por mucho tiempo. Yo trabajé con el equipo del padre Emiliano Tardif, un hombre muy experimentado en estos asuntos, y yo tuve la dicha de trabajar y ser preparado por su equipo y por él mismo. Esto me ayudó mucho a entender lo peligroso de jugar con realidades espirituales que tengan una carga de negatividad como la que se juega con la brujería. Dime tú con eso si no estoy en desacuerdo. Cuando usted tenga la oportunidad de a una persona que haya utilizado ese tipo de métodos para sentirse más grande, para tener poder, para controlar cosas, si usted tuviera la oportunidad, en un minuto, ¿qué usted le diría? Que está jugando con fuego y que tenga cuidado porque el primer afectado va a ser él. Porque en muchas de estas cosas en las que se busca conseguir algo, normalmente es a un costo. Y la persona que participa en esas actividades normalmente queda más afectado. Okay, y por eso le advierto y digo, estás jugando con fuego y tú no sabes con lo que estás jugando. Cierro el paréntesis y me voy otra vez al discurso presidencial. Ya. Si lo voy a resumir para mi página web, ¿qué tengo que colocar? Que estamos viviendo un paraíso, no nos hemos dado cuenta todavía. Eso en forma satírica. Claro. Estamos viviendo en un paraíso. El padre Masalles dice, el obispo Masalles dice que estamos viviendo en un paraíso y no nos hemos dado cuenta. Bueno, pareciera que es un paraíso para el que necesita la impunidad, porque hay personas que deberían estar en la cárcel y están esquiando y están haciendo actividades y que están disfrutando de una vida como si se lo hubieran ganado o trabajado. Entonces, para mucha de esta gente esto es un paraíso. ¿A usted se refiere a quién? Cuando usted dice hay personas que están esquiando. Yo no estoy esquiando. Bueno, hay gente que sí lo está haciendo. Y usted lo sabe. Sí, sí, sí. Pues sí, no es que usted no reciba información, porque mire, yo no tenía esa. Y usted sí la tiene. Sí, sí, no hay información de dónde está, porque en la sociedad tenemos amigos de amigos de amigos que uno sabe dónde están los demás. Uno no debe traicionar a los amigos cuando uno se entera por ahí, pero sin embargo sí hay personas que no podrían estar dando paseitos y trabajos, o sea, vacaciones constantes a fuerza del trabajo de haberse ocupado de tomar el dinero que le corresponde al erario público. Entrando a eso, el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, creo que fue en el fin de semana, yo lo miré por arriba, para ser honesto, pero vi que decía que Odebrecht había entregado las pruebas y que todo estaba bien con Odebrecht, pero entonces hay como una... Odebrecht ha cumplido y que ha entregado toda la lista de los culpables. Exacto, pero entonces 4 meses, postergan el juicio 4 meses más. ¿Y entonces? Bueno, iba a ser como la reelección, 4 meses más y 4 meses más. No creo. ¿Cuál reelección? La reelección que siempre se ha hecho en este país, que ha buscado Leonel, Hipólito y Danilo. La han buscado siempre. No, pues el presidente Fernández no lo hizo en el 2012, pudiéndolo hacer. Estuvo preguntando, él se informó ahí. Pero dijo que no. No. Hay que reconocer lo que es verdad. Él dijo que no. Sí, sí. Pero en este caso, ¿usted cree que el presidente Medina siempre ha estado en eso? Por lo que me dice. Siempre ha estado en eso. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que si políticamente es viable, él va a intentar hacerlo. ¿Y usted cree que políticamente es viable? No creo, pero falta que lo crea él. Ok, pero entonces lo de Jean Alain, ¿qué es lo que pasa? Jean Alain, yo no creo que vaya a surgir soluciones, a menos que sean con presiones de fuera. Porque a nivel interno nadie, no creo que, aunque se les haya dado nombres, yo creo que eso se baraja, eso se va a barajar. ¿Qué es barajar? Diluir.
buscar quién es que va a entrar, o sea, no sé, barajar, no sé cómo se va a barajar, pero no tengo la menor duda de que se va a manejar con una estrategia comunicacional como se manejó la famosa encerrada de 14, ¿cuántos fueron? ¿14? Fueron 13, porque uno andaba de visita. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo como los poderes del Estado no son independientes, como lo dice la Constitución, como deberían ser y como hace que una democracia sea sana en nuestro país, pero nunca ha existido esta separación de poderes que necesitamos tan claramente, porque también el poder legislativo. Sí, ahí le iba a preguntar. Hay un acápite, creo que el 20, un transitorio, que dice que el presidente o el candidato del 2016, que era el presidente, si es elegido no puede volver otra vez al 20. Hoy algunos legisladores dicen, bueno, lo que diga fulano, si fulano dice que sí es sí, si fulano dice que no es no, pero eso está incluido en la Constitución. ¿Qué representa para usted ese tipo de cambio de actitud y de, si se quiere, ligereza con que se toma la Constitución de la República? Esto es una de las cosas que más recuerdo yo que le dije, trabajé con el cardenal López Rodríguez. Sí. Lo que más les molestó es ese juego con la Constitución, porque si no tenemos una Constitución que sea más o menos estable, porque una cosa es reformar una Constitución cada cierto tiempo para actualizarla a los tiempos, pero no cambiarla. ¿Cuántas veces hemos hecho cambios de Constitución? Y de esas, creo que una gran mayoría, si no casi todas, han sido siempre con intenciones reeleccionistas. Pero si en este caso se incluye un transitorio dentro de la Constitución para quedemos en paz en el 2015-16, se me permite a mí volver otra vez a presentarme. Y ahora un silencio hermético del presidente, los colaboradores del presidente decían que él no iba, ahora dicen, bueno, vamos a ver cómo termina el año, pero ¿y entonces qué representa la Constitución que avala su posición? Porque usted juró, el 16 de agosto usted juró respetarla ante Dios, ante una Biblia, y usted es obispo. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, que el juramento no jurarás en falso, deberá ser para los que son creyentes en Jesucristo y creen que hay un juicio ante el cual uno tiene que comparecer por lo que uno hace, por lo que uno jura, por lo que uno no hace. O sea, me pregunto yo, aquí la Biblia y el obispo juegan el papel en un mundo que sea religioso y auténticamente religioso. Sí, pero que no es el caso del gobierno. No creo para nada. Por eso, entonces, en este sentido, seguiremos manipulándola, seguiremos trabajando. Yo no lo quiero meter en política. Hay un problema serio. Oiga, yo no lo quiero meter en política, pero le voy a hacer una pregunta. Usted, si quiere, la contesta. ¿Usted cree que el gobierno está cerca de Dios? Por sus actuaciones. Yo creo que hay cosas que... O sea, depende, porque el gobierno no es un ente solamente a nivel de personas, porque cerca de Dios está la persona. Ok, ¿usted cree que el presidente de la República está cerca de Dios? No tengo la menor idea, pero cuando una persona, no sé, me parece, por ejemplo, en el tema del aborto, pongamos así, en el tema del aborto, que ha sido un tema doloroso, porque hay momentos en que ha pasado el tema, porque sabemos muy bien que tiene que ser a través de que él dice que sí, viene, después que no, que sí, que no. Ese cambio, en un principio, que es el don de la vida, cuando usted es capaz de cambiar en esto, uno se pregunta sobre la religiosidad del señor presidente. No es el tema meterme a mí en eso, porque eso es algo muy personal, sí. Pero me preocupan los cambios de líneas que se van bajando en temas que son tan delicados a nivel que inciden, porque el aborto no es un tema religioso, es un tema humano primero que nada. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted 100%. Claro, pero los religiosos, las personas religiosas, deberían tocar este tema con un margen de sensibilidad mucho mayor. Y no es esa margen de sensibilidad el que uno ha visto en el gobierno, básicamente, para la toma de decisiones, de bajar líneas a este respecto. Bien, yo no le pregunté sobre 50 o 60 cambios que se produjeron en víspera del discurso del 27 de febrero. Víctor Masaya, ¿qué piensa? Bueno, aquí vemos nosotros en Baní ocurrió, fue en Baní precisamente que ocurrió. Hábleme. El Pantroy, el que había sido elegido viceministro de la Juventud. Ese no era un líder coreano, Pantroy, o asiático.
Hay otro medio parecido. guerrillero. Hay otro parecido, exacto. Pero esta persona estaba guardando cárcel preventiva y esta fue elegido ministro. Nunca había sido visto algo así. Pero y el otro caso del señor Boció, que es del sur también, cerca de usted, porque ya usted es sureño. Sí, sí. Yo digo que en el sur hay mucha gente buena, pero usted es del sur, ya. Y entonces ese del sur profundo. Y ese tenía casos entre interrogantes de trata de blancas, si se puede llamar de alguna forma. ¿Qué piensa usted? Estamos en eso. En espanto. Bueno, yo lancé un tuit, no sé, me sorprende. Déjeme ver si yo lo tengo al respecto. Pero sobre ese caso. Sí, usted tiró ese tuit. Sí, este tuit decía que muchas veces ya los nombramientos son para complacer compañeros de partido y a veces no se sabe a quién está nombrando. Porque me parece que cuando se va a nombrar a alguien debería buscarse depurarse. Y hay un asesor jurídico que debió decir, el que sugirió a esa persona, que se da cuenta que en lugar de tratar de que saliera la persona de la cárcel, debe tratar de informarle al presidente de lo que le está pasando a este, porque ahí pasó el ridículo el señor presidente, y ahí tenía ¿A dónde? ¿Con el Boció o con el Vanilero? Troy, por ejemplo. Con el Vanilero. Yo hablo de él porque fue en está el caso, cerca de usted. Sí, está en... ¿Era amigo suyo? No, pero digo, en el sentido de que ese señor estaba detenido y eso debía haberse dado a conocer. Un asesor jurídico. Sí. Lo debía haber anunciado el que proponía a esta persona. ¿Que es amigo suyo? No. ¿El senador es amigo suyo? Bueno, me imagino, ¿verdad? Sí, ¿Se lleva bien? Sí, qué bien. ¿Pero se le fue esa o él sabía lo que había? No tengo idea. Usted que es de Baní, usted debe saber. Le preguntaré entonces cuando llegue. Sí, usted me va a llamar y me va a decir. Sí, te lo digo. Ya usted tiene mi número. Ya. Entonces, con usted es un problema hablar porque usted maneja dos idiomas, el dominicano y el español. Ajá. Con la mojiganga me di cuenta. Sí. Avivato, para usted, ¿qué es? Avivato para el mundo nuestro es que es sabichoso, el que se sabe menear bien. O oportunista. El que sabe aprovecharse del otro. Oportunismo en el mal sentido de la palabra. Avivato. En España igual, me imagino yo, ¿verdad? No estoy seguro, no. En español de España, avivato. Como que no llega. No me suena, pero igual... Es por ahí. No llevo el diccionario aquí. Usted le dijo avivato. ¿A quién fue que usted le dijo avivato? En un tuit. En nuestro país muchas veces el avivato es más capaz de esconder sus cosas antes que el investigador sea capaz de sacarla a la luz. Sí. Por eso casi siempre en República Dominicana aplazar es dar gabela. ¿Qué usted quiso decir con eso? Claro, en los 4 meses del procurador. Como estamos hablando de una estrategia de comunicación y no es el procurador el que va a decir su palabra seguramente, sino que hay una estrategia en qué es lo que se va a decir. Un plazo de 4 meses es ideal para trabajar en una estrategia de comunicación adecuada para saber qué se va a hacer. Y se le dio un plazo para ver cómo se va a comunicar la situación. Para que se acomoden. No sé, para que la estrategia de comunicación tiene 4 meses para poder dar cuentas y razones de lo que va a pasar, si es que pasa algo. Que cambiamos de mojiganga a avivato. Sí. Placer de tenerlo aquí. Bueno. Que no sea la última vez. Bueno. Y que Dios nos proteja, a usted y a mí. Mañana volvemos otra vez aquí. Recuerden que estamos en Estudio 88, 88.5 frecuencia modulada de su dial en el Interactivo CNI, que es ese canal nacional de informaciones que usted ve ahí, visítelo. Abónese y si le gusta, recomiéndeselo a un buen amigo. Ahí están todas las entrevistas, todos los comentarios. Esta entrevista va a estar desde esta tarde así que si la cogió tarde o si la quiere volver a ver, visite Canal Nacional de Informaciones CNI a través de YouTube. Y recuerden el programa de hoy en el Interactivo CNI, Otniel Ramírez y un servidor, donde allí planteamos las cosas como son. Hasta mañana.